¿Qué diferencia hay entre una persona multipotencial y una persona con déficit de atención? ¿Hay algo que los diferencia como muy característico? Bueno, los multipotenciales, cuando tenemos algo que nos interesa, o sea, tenemos un porqué, aunque sea momentáneo, pero un porqué en nuestra vida, tenemos el foco Vale. perfecto. Y puedes estar 72 horas sin moverte delante del ordenador, perfectamente redactando lo que tengas que redactar, haciendo lo que tengas que hacer. Las personas multipotenciales somos mucho más, no tan verticales, sino más horizontales. Es decir, nos gusta abrir muchos melones, para que todo el mundo me entienda. El caos y la hiperestimulación tienen cada vez más presencia en nuestra vida. Si sientes que esto te agota y ahoga tu capacidad de creación, has llegado al lugar que necesitabas. Mi nombre es Marina Villanueva y acompaño a mujeres como tú a crear la vida que desean y a convertirse en auténticas soberanas de sus vidas. He creado este espacio sagrado para que te permitas un tiempo de pausa y presencia y te inspires con las historias de las líderes del nuevo paradigma. Las mujeres soberanas que están cambiando el mundo. Bienvenida a La Tienda Roja, un podcast creado por Marina Villanueva. ¿Te han dicho más de una vez eso de quien mucho abarca, poco aprieta? ¿Tú has sentido que estabas perdida quizás en busca del propósito o quizás no llegabas a encontrar el éxito que otras personas sí que tienen porque pues abres distintos campos en tu vida y te interesan distintas cosas? Si te sientes identificada o identificado, quizás tú también eres una persona multipotencial. Hoy nos acompaña aquí en el sofá de La Tienda Roja Pepa Cobos. Ella es una mujer multipotencial que en su día se vio un poco perdida, ahora nos explicará su experiencia concreta, pero ella descubrió en la multipotencialidad un superpoder en lugar de un lastre. Buenos días, Pepa, ¿cómo estás? Buenos días, fenomenal, encantada de estar aquí, muy bien. Pepa, ¿qué es la multipotencialidad en realidad? ¿Cómo podríamos definirla? Pues mira, yo te voy a hacer una definición no académica de la multipotencialidad, porque la verdad es que es una palabra así que de primeras puede echar un poquito para atrás. Yo considero que la multipotencialidad es una capacidad diferente que tenemos algunas personas porque nuestra mente funciona de una manera distinta a la de los demás. En vez de ser personas lineales, como solemos ser cuando hablo, por ejemplo, académicamente, solemos ser personas lineales que decidimos una cosa y vamos adquiriendo cada vez más experiencia en esa misma cosa. Las personas multipotenciales somos mucho más, no tan verticales, sino más horizontales. Es decir, nos gusta abrir muchos melones, para que todo el mundo me entienda. Nos llama todo la atención, somos personas muy curiosas, somos personas que aprendemos muy rápido, no porque seamos especialmente inteligentes, sino porque lo hacemos constantemente. Y eso es casi como un músculo que se entrena. Entonces, al final te acaban gustando tantas cosas, empiezas tantas cosas, investigas sobre tantas cosas que acabas adquiriendo ese hábito, esa capacidad de poder saber rápidamente de muchas cosas. Eso que en principio parece muy atractivo, es verdad que cuando no está bien llevado o cuando no lo comprendes muy bien, puede llegar a ser un lastre y puede incluso afectar a tu autoestima. ¿Cómo puedes saber? Porque, claro, por ejemplo, ¿no? A mí me nace que yo quizás pudiera ser también multipotencial en este sentido. Entonces, ¿cómo puedes saber realmente si eres multipotencial o no? ¿Hay una cosa determinante que digas? Bueno, mira, yo creo que hay momentos en la vida de cada persona que puntualmente, por lo que sea, puedes estar más despistado o puedes no acabar de centrarte en algo determinado. Por ejemplo, cuando alguien acaba el colegio es muy normal que tengas esa angustia de qué elijo, qué voy a estudiar, me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Bueno, pues son momentos puntuales. Pero cuando es algo que te acompaña durante un largo tiempo, yo creo que según vas cumpliendo años cada vez eres más consciente de cómo eres en todos los aspectos de tu vida, tienes que empezar ya a preguntarte probablemente si eres multipotencial. En el momento en el que a lo mejor empiezas un trabajo y a los 3 meses estás ya pensando, aunque no llegues a materializarlo, aunque no llegues a decir me voy, pero ya estás pensando, uy, esto no es lo que yo pensaba, yo no quería esto, ahora me gusta esto otro. Y además te apetece hacer cosas completamente distintas entre sí. Es decir, a lo mejor hoy te apetece estudiar contabilidad, que nunca lo habías pensado, y de repente dentro de 6 meses se te ha olvidado completamente la contabilidad y quieres estudiar filosofía y letras. Y entonces dices, hombre, aquí hay algo raro, porque
puede ser, es verdad que cambies, pero normalmente la gente cambia dentro de un mismo ámbito. Los multipotenciales podemos saltar a cosas completamente diferentes entre sí, en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Es decir, no solamente en lo que estudias, que suele pasar mucho, porque acumulamos, sino también en lo que trabajas. Bueno, yo podría contar aquí la cantidad de sitios donde he trabajado que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Claro, la gente, en principio, eso cuando lo cuentas, puede causar cierto estupor. Hija, ¿qué quieres hacer con tu vida? Claro, sí, es que exactamente, ¿no? Esta frase lo ha resumido perfectamente, ¿no? De cómo te puedes sentir. Has hablado también de ese periodo, y yo era una pregunta que tenía para más adelante, pero vamos a abrir ya ese melón. Ese periodo en el que estás estudiando y de repente tienes que decidir, siendo además muy joven, qué quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Que tú lo has dicho muy bien, es como algo que se nos mete en la cabeza, o incluso pienso en un niño pequeño que prácticamente de las preguntas estrella que le haces a un niño pequeño que acabas de conocer es ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? ¿Cómo te puede determinar esto en la vida si eres una persona multipotencial, ¿no? Pues mira, depende mucho de... A ver, vamos a ir por partes. Total. La multipotencialidad es una capa que te recubre, pero no es algo que te quite otros rasgos de tu carácter. Es decir, en mi caso, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, yo he sido siempre una persona pues muy responsable, una niña buena, lo que se considera una niña buena, estudiosa, que en el colegio iba bien. Entonces yo hacía lo que se suponía que tenía que hacer. Yo llegué al final del colegio y yo dije, bueno, pues ¿qué quiero estudiar? Pues me gusta, en mi caso, periodismo. Pues me gusta el periodismo, quiero ser periodista y toda la vida, bueno. Eso es verdad que es como la locura de juventud, ¿no? Pensar que te vas a dedicar a lo mismo el resto de tu vida. Normalmente, y cualquiera que tenga más de 35 años lo sabe, normalmente no suele ocurrir nunca, seas multipotencial o no seas multipotencial. La vida luego te lleva por donde te lleva y acabas, vete tú a saber dónde, en qué sitio. Cuando yo escuché por primera vez el término multipotencialidad, lo escuché de boca de Emily Wapnick, que es la que, o por lo menos a mí, me descubrió el término en una charla TED. Y ella hablaba de por qué no todos tenemos una verdadera vocación. Y yo empecé a pensar en la palabra vocación, en mi caso además, que yo estudié en un colegio de monjas, la palabra vocación siempre ha estado muy presente en todo lo que nos decían. Hay que tener una vocación, hay que tener una vocación. Y yo casi lo veía como un rayo que te tenía que iluminar y te tenía que decir qué camino seguir. Y es verdad que todavía hoy, aunque han cambiado mucho las cosas, se espera que cualquiera que acabe el colegio elija algo que hacer. ¿No quieres estudiar? Fenomenal, trabaja, ¿pero en qué? Estudia, ¿el qué? ¿Qué quieres hacer? Y es lo que tú dices, ¿no? Qué presión tener que elegir algo a lo que te quieras dedicar el resto de tu vida. Yo creo que hay que desmitificarlo un poco. Hoy en día hay muchas más cosas también que elegir, gracias a Dios, y muchas más mezclas que hacer, pero es decirle a lo mejor a la persona que ha acabado el colegio, decir, tranquila o tranquilo, porque la vida da muchas vueltas. Esto que vas a hacer te va a servir. O sea, sobre todo yo creo que hay que quitar un poco la presión de voy a tirar X años a la basura. Nunca tiras X años a la basura. A lo mejor empiezas matemáticas y lo dejas al año, pero eso que has aprendido durante las matemáticas no sabes en qué momento de tu vida vas a poder necesitarlo. Y a los multipotenciales eso se nos da genial, que es mezclar conocimientos y llegar a soluciones bastante creativas, que hay otras personas que son muchísimo más expertas en su campo que nosotros, pero que no son capaces de esas soluciones porque no tienen esa amplitud que tenemos nosotros. Así que en cualquier caso, si eres multipotencial, efectivamente puede que pases ahí un momento de duda, que yo creo que incluso aunque los que no lo son, lo pasan también, pero todo acaba encajando y todo acaba sirviendo para algo, siempre. Total. Es muy importante esto que dices, porque yo siento que es algo que les pasa sobre todo a muchas de las personas, quizá porque es el ámbito en el que yo más manejo últimamente, que es el de la emprendeduría. Parece que cuando te has dedicado a una cosa y te vas a dedicar a otra, todo lo demás ya no te sirviera, ¿no? Y olvidas que es tu historia de vida y tu camino de vida y que todo te enriquece. O sea, al final, ya no solo lo que estudies, sino todas las experiencias que tengas en la vida, buenas o malas, algo has sacado de ahí, ¿no? O sea, todo te lo llevas contigo. Total. Y te hace ser quien eres. Te hace ser quien eres. Es importantísimo. El emprendimiento, fíjate, yo soy emprendedora. Bueno, ahora me gusta decir que soy empresaria. Estoy en otra faceta y entonces soy empresaria y no emprendedora. Pero para que todo el mundo me entienda, soy emprendedora de carácter, de naturaleza, pero es que el emprendimiento es una salida muy recurrente para los multipotenciales. ¿Por qué?
porque es muy difícil encontrar un trabajo que supla, que garantice todas nuestras necesidades, porque nosotros somos personas que tenemos que encontrar el sentido a lo que hacemos, necesitamos muchísimas cosas para estar contentos, tenemos que cambiar mucho de actividad, nos gusta meter las narices en todas partes, saber un poco de todo. Entonces es muy raro que en un trabajo puedas hacer eso, a no ser que seas tú el que montes tu propio trabajo. Y por eso hay tantos multipotenciales dentro del mundo del emprendimiento. Y por eso yo de vez en cuando hago trampas, porque cuando voy a dar una charla a un sitio de emprendedores y hablo sobre multipotencialidad, todo el mundo me dice, ¡ay, me has descrito! Claro, es que estoy en un sitio que es un caladero, o sea, realmente es muy normal que un multipotencial acabe emprendiendo. Claro, sí, por eso era como mi pregunta, ¿no? Al principio de qué características, pensando en que mucha gente se pueda ver descrita también con lo que tú estás explicando, ¿no? O sea, al final es algo como muy común en realidad. Sí, totalmente. Sí, totalmente. ¿Y cómo se conjuga esto con esto que nos dicen de la búsqueda del propósito, ¿no? Tú hablas también has hablado de vocación, me gusta mucho que nombres esta palabra, me parece una palabra preciosa. Y fíjate, a mí cuando me lo decías, me estaba surgiendo también que, o sea, no vocación como si fuera un lugar al que llegar, sino vocación como cómo te dedicas tú a las cosas que haces. Independientemente de todas las cosas que puedas abarcar, con qué sentido tú te dispones a hacer esa actividad, ¿no? Y quizás con esa vocación no tiene que ser una sola cosa y encontrar mi vocación, ¿no? Exacto. Y no sé si el propósito es lo mismo. Entiendo que son términos que tú trabajas mucho con esto. Fíjate, a mí me da la sensación que el propósito para todos es el mismo. Todos, nuestro propósito de vida es ser felices. De una manera o de otra, pero ser felices, ¿no? Entonces dices, tengo que buscar mi propósito. Bueno, a ver, vamos a partir... Imagínate que no fuera así, pero vamos a partir de la base de que todos tenemos como propósito ser felices. Yo me he pasado muchísimos años de mi vida pensando, no sé cuál es mi verdadera vocación, no sé qué tengo que hacer con mi vida, no sé qué es lo que quiero, pero de repente para mí fue como una revelación darme cuenta de que esto es un viaje y que realmente yo lo único que tenía que definir era cuál era mi destino y que yo podía dar todas las vueltas que hiciera falta para llegar a ese destino y podía cambiar y podía irme un día por la montaña porque me apetecía admirar la montaña, otro día bajar a la playa, otro día, pero siempre teniendo en cuenta hacia dónde me dirigía, para ir siempre acercándome un poquito más hacia donde quería estar. Y ese hacia dónde me dirijo es quizá el nombre, ¿no? La vocación, más que el camino, que muchas veces se confunden los términos. Es decir, ¿cómo yo no puedo saber hoy en qué quiero trabajar? Bueno, es que a lo mejor no tienes por qué saberlo, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y luego además, fíjate, somos en general todos, y además vivimos una época muy de introspección, de mirar hacia adentro, gracias a Dios, o sea, todas estas cosas están muy normalizadas, pero es verdad que a veces nos pasamos de místicos, como digo yo. A lo mejor tu destino final, tu meta, tú dices, bueno, es que yo quiero acabar mis días leyendo frente al mar. Leyendo frente al mar. Y para leer frente al mar necesito tener a lo mejor recursos suficientes, y hablo financieramente, para poder estar en algún lugar cerca del mar. ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta ahí? Y a partir de ahí, entonces ya tienes que tomar decisiones de emprendimiento o no, o de trabajo, y luego siempre teniendo en cuenta que las circunstancias nos acompañan en cada momento de nuestra vida y que no siempre, a pesar de que nos gustaría muchísimo, podemos hacer lo que nos dé la gana en cada momento. Y eso es algo que a mí me gusta dejar muy claro y a la gente no le gusta tanto, que es la parte de disciplina. Porque las circunstancias de tu vida muchas veces mandan. Entonces tú puedes querer, no sé, dar un triple salto mortal y dedicar todos los ahorros que tienes en tu vida a emprender algo que sabes que va a triunfar y fenomenal. Pero a lo mejor es que en este momento acabas de tener 2 niños, tienes una hipoteca, bueno, pues igual ese plan tiene que retrasarse. No pierdas de vista, volvemos al principio, dónde quieres llegar. Fenomenal. Y cada día vamos a hacer algo que nos acerque más, pero en cada momento y cuando corresponde. Total. Me surge ahora, también cuando estás tratando este tema, ¿cómo se siente un multipotencial en, por ejemplo, una empresa, ¿no? Hablamos de emprendimiento y demás, pero en una empresa donde tiene que hacer un trabajo, ¿no? Y ahí quizás también entra esa parte de disciplina y en según cómo,
aguantar el tirón, ¿no? Y cómo puede hacer una persona que está en ese caso, ¿no? Suponiendo que, por ejemplo, pues en la empresa tenga cierta libertad para hacer distintas cosas, ¿no? Si pudiéramos darle un consejo a esta persona que de repente está en un puesto cerrado. A ver, aquí voy a dar 2 consejos, uno a la empresa y otro al trabajador. Maravilloso. A ver, las empresas están perdiendo, se habla mucho ahora de la retención de talento. Y están perdiendo muchísimo talento, dejándolo escapar por algo que a veces no es tan evidente. No sé si sabes, pues yo te lo cuento igual, que Bill Gates, no sé si 2 veces al año se encierra con un montón de libros en una cabaña y ni ordenadores, ni móviles, ni nada. No sé si es cuento o es verdad, pero bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Y se lleva X libros, los que quiere leer. Y cuando sale de allí, de su retiro anual, él comenta los libros que se ha leído. Y hace unos años, no muchos, porque fue después de la pandemia, pues a lo mejor 2022, habló de un libro que se llama Range, que es Amplitud en español. Y además está traducido al español, por si a alguien le interesa leerlo, Amplitud. Y aunque no hablaba específicamente de los multipotenciales, sí hablaba de las personas que tienen amplitud de conocimientos. Y él decía que Microsoft había llegado a ser la gran empresa que es hoy, porque él, para los puestos de desarrollo de software, siempre había contratado a expertos. Siempre, dice, yo siempre he querido tener expertos. Dice, pero para el mando de la empresa, es decir, para acompañarme en los sillones de mando, para tomar las decisiones estratégicas de la empresa, siempre me he rodeado por personas que lo que tenían era amplitud de conocimientos y no eran especialistas en algo concreto. ¿Por qué? Porque las decisiones y las soluciones a las que llegábamos eran inimaginables para otros. Y a mí eso dije, ¡qué visión! Claro, por eso es Bill Gates, está claro. Pero qué visión. Ojalá todas las empresas pudieran tener en cuenta eso y darse cuenta de que no necesitas especialistas para todo. Por supuesto, hay cosas que sí. Te rompes una pierna, necesitas un traumatólogo, está claro. Pero en cambio, hay otras cosas, muchísimas cosas, en las que el talento que tienen los multipotenciales, que son muchos, muchos multipotenciales y muchos talentos, ambas cosas, vienen fenomenal para grandes decisiones estratégicas en las empresas. Entonces, consejo a las empresas, ojo con los multipotenciales, existen, están ahí y pueden dar muchísimo. Y luego, respecto a los multipotenciales que trabajan y que a veces se sienten agobiados, es normal, una de las cosas, hay 3 cosas que los multipotenciales necesitamos, uno es diversidad, está claro. Otra es encontrar el sentido a lo que hacemos, que ahí falla un poco el momento que estás en una empresa en la que no sabes muy bien qué haces y para qué lo haces. Y otro es el dinero. Entonces, tenemos que tener la parte financiera cubierta, el riñón cubierto, y entonces esa parte puede estar bien. Puedes no encontrar sentido, pero momentáneamente te puede dar igual, porque por circunstancias de la vida, eso es lo que decíamos antes. Igual dices, bueno, lo voy a pasar durante un tiempo porque ahora mismo necesito estos ingresos y me va bien, pero aprovecharás cualquier momento para decir, ahora me voy, en este momento me voy. Y luego que te den diversidad de papeles, que te dejen un poco ser quien eres y se aprovechen de eso, porque nos gusta mucho el reconocimiento, la palmadita en la espalda, decir, joder, ¿cómo se te ha ocurrido esto? Claro. Y eso muchas veces falla. Pero te diré también que no debemos obviar como multipotenciales el tiempo fuera del trabajo. Es decir, tú puedes tener un trabajo aburridísimo, pero que te da de muy bien de comer y dices, bueno, pues no me importa, yo estoy de aquí de 9 a 3, a las 3 me voy a mi casa y es que de 5 a 9 me dedico a bailar flamenco, a hacer crochet, a aprender japonés, a no sé qué, o los fines de semana. O la gente me dice, es que no tengo tiempo, pero es que quiero... Es que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Porque yo a veces me tiro en casa, y lo hago, por supuesto, como supongo que todo el mundo, y dices, voy a ver una serie de Netflix. Bueno, pues las veces que he tenido muchas cosas en la cabeza y me apetecía hacer un montón de cosas, no ha habido serie de Netflix. Pero no lo siento como un castigo, es que me apetece tanto hacer lo que quiero hacer que busco el tiempo de donde lo tenga que sacar. Entonces yo creo que es un poco un tema de, fíjate, de organización y de productividad, que a los multipotenciales a veces nos cuesta, porque nos dispersamos por naturaleza. Claro. El multitasking tiene que ver con la multipotencialidad, entiendo, pero también entiendo que no es exactamente esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar? Mira, dentro de los multipotenciales, esto hablo académicamente, ¿vale? Cuando la gente describe a los multipotenciales dicen que hay 2 tipos de multipotenciales, que yo no lo creo, yo creo que hay muchos más. Pero bueno, en principio hay 2 fundamentales, 2 grupos fundamentales, son los secuenciales y los simultáneos. Los multipotenciales secuenciales, entre los que me encuentro yo, somos personas que nos gusta hacer muchas cosas, pero no a la vez. Vale. Es decir, yo estoy ahora escribiendo mi libro
y dentro de 2 horas de repente he cambiado de opinión y me pongo a hacer las recetas de cocina del próximo mes y luego a hacer no sé qué, pero no lo hago todo a la vez. Y en cambio los simultáneos son personas que su mente brilla más y está mucho más despierta cuando son capaces de mantener 3 pelotas en el aire a la vez. Es decir, estoy cocinando, pero a la vez estoy escuchando el vídeo de YouTube que me dice cómo puedo emprender y cómo puedo montar mi embudo de email marketing. Bueno, pues si a ti se te da bien, porque tú puedes decir, oye, no lo hagas porque es que la mente no está preparada para... Bueno, cada uno sabe, y vuelvo otra vez al tema de la edad, y según vas cumpliendo años cada vez más, cada uno sabe cómo funciona mejor su mente. Y la gente que es simultánea sí es así. Desde mi punto de vista, creo que necesitamos organización, que era lo que te decía antes. Eso no quiere decir tener tasadas todas las horas del día, porque como multipotenciales necesitamos aire, necesitamos espacio en blanco, necesitamos perdonarnos algunos momentos del día y decir, la idea hoy era trabajar y sacar esto adelante, pero no va a poder ser, porque es que me tira mucho esto. Pero en cambio, si tengo algo que hacer y es algo importante, urgente, algo que tengo que sacar adelante porque me va a beneficiar para X o Y, entonces eso es lo primero. Y en mi caso, yo, por ejemplo, intento apagar todas las distracciones posibles para no caer en la madriguera de conejo, de meterme por ahí y acabar en cualquier otro sitio. Totalmente, sí, es que el descanso es fundamental, yo pienso para todo el mundo. Para ¿no? todo, y para los todo el mundo. multipotenciales también, al final Para es todo un el momento mundo. de silencio, ¿no? Porque Sí. también ahí está la creatividad. Sí, totalmente. Mm. Y luego no romantizar la idea de, mira, a mí, por ejemplo, me ha parecido siempre, pues porque yo soy muy lectora y bueno, pues lees cosas de estas, me imaginaba siempre como una cabaña en el bosque, fuego, un café calentito, echando humo, el ordenador y yo escribiendo y teniendo ideas maravillosas y tal. Y eso nunca ha ocurrido y ya dudo que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando estoy en una situación similar, me apago. De repente mi cerebro está como desconectado completamente, no está en modo alerta. Y en cambio, en mi tran diario con miles de inputs por todas partes, es cuando voy pum, 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 a toda velocidad. Entonces tenemos que saber cómo somos y qué necesitamos. Entonces cada uno es diferente. Totalmente, sí. Hay mucha gente, yo por ejemplo pienso mucho caminando. Sí. O sea, esto me sirve muchísimo. Necesito ese movimiento físico como para que la mente esté activa. También me pasa, si no me quedo... Es un momento tranquilo, pero quizás no un momento tanto de pensar y de creatividad. Totalmente. Sí, total. Así es. Y Pepa, no sé en tu experiencia con las personas que tratas y demás y que llegan a ti, o si hay algún estudio, alguna cosa, porque a mí me surge y me nace que las mujeres tenemos cierta tendencia a la multipotencialidad, ¿no? Y quizás por aquello de que nos hemos dedicado siempre a un millón de cosas, ¿no? En la casa y demás, históricamente me refiero. No sé si hay como una predisposición en este sentido. Bueno, mira... te hablo desde mi vida y mi negocio y la gente que llega hasta mí, mi empresa, el 95% son mujeres. Vale. El 95%. Yo, mi mensaje, por si alguien se lo está preguntando, mi mensaje no va dirigido a mujeres, exclusivamente me refiero. Es amplio, hablo de multipotencialidad, sin género. Pero el 95% que llega son mujeres. Y es verdad, y a mí es una cosa que es que, fíjate, yo no he sido una persona de estas de enarbolar ninguna bandera y combativa y tal, pero poco a poco es una cosa que me ha ido encendiendo, porque en general las mujeres que llegaban hasta mí me decían, claro, es que fíjate, no sé qué, a mí que me decían que era tan lista y tal, y no he hecho nada con mi vida, ¿no? Y yo les decía, bueno, cuéntame, ¿qué haces ahora? Bueno, es que no he hecho nada porque, fíjate, yo estudié la carrera, acabé, hice un doctorado, pero luego me casé, tuve niños, entonces ayudé a mi marido con su empresa, hice no sé qué, y entonces resulta que de repente en un minuto te ha contado que es licenciada, que es doctora, que ha tenido 3 niños, que ha sacado a los niños adelante, que ha sacado la empresa del marido, que sigue casada felizmente, que además va a clases de no sé qué. Y dices, joder, pues menos mal que no has hecho nada con tu vida. Ya te digo. Entonces somos ultra exigentes. Y en cambio los hombres... pueden tener momentos puntuales de estrés, más por la toma de decisión que por otra cosa, pero ellos se dan palmadas en el hombro continuamente, que es admirable, tenemos que aprender eso. Ellos dicen, joder, qué listo soy, es que aprendo, qué rápido aprendo, y sé hacer esto también, y esto también, y esto te lo arreglo yo en un momento. No. Pues eso mismo es lo que hacemos las mujeres, que hemos estado muy acostumbradas a hacer de todo en todo momento. Totalmente. Sí, pero sin embargo es esto, ¿no? Es lo que y además es esta parte de que dicen, no, las mujeres pueden hacer 1000 cosas a la vez, ¿no?
Y de alguna manera es como si, o sea, por una parte es venerable, ¿no? Esto de puedes hacer 1000 cosas a la vez, pero de otra manera también es como no tienes foco en una cosa, ¿no? Que es también lo que siento que le pasa a muchas personas, ¿no? Que son multipotenciales, que sienten que están perdiendo el tiempo de alguna forma porque no se están enfocando, ¿no? Y de alguna manera están viendo que tienen menos resultados probablemente, ¿no? No sé si tú te encuentras con esto. Es que continuamente. De hecho, hay mucha gente que piensa que tiene déficit de atención normalmente. Entonces, cuando le dicen no tienes déficit de atención, dice, ostras, pues me pasa algo. O sea, algo raro me está pasando. Y se confunde mucho la multipotencialidad con el déficit de atención. Y es por eso, o sea, realmente nos da la sensación, y además es que vivimos en un mundo que nos ha hecho creer eso, porque a ti, bueno, tenemos refranes de todo tipo, pero lo de aprendí de mucho, maestro de nada, y todas esas cosas, el céntrate, el decide ya lo que haces, echarse las manos a la cabeza de cómo te vas a ir de este trabajo tan maravilloso que tienes, o cómo vas a dejar la carrera ahora y te vas a poner a estudiar otra cosa, y cosas de esas, porque a los multipotenciales es verdad que llega un momento en que nosotros la subida la hacemos muy bien. O sea, el momento de aprendizaje somos maravillosos. Pero cuando llegamos al valle, no hablo de bajada, hablo de valle, cuando nos estabilizamos, de repente empezamos a notar un hastío y un aburrimiento. Que dices, esto. ¿Y qué pasa? Que en ese momento es como cuando estás en una relación de pareja. El momento de enamoramiento tú no miras a nadie, pero llega un momento en que esa relación se estabiliza, se mantiene, y entonces sales a pasear un día y dices, oye, pues qué guapo es fulanito. Pues esto pasa exactamente igual. Entonces nos llama todo la atención. Es verdad que mantener ese enamoramiento con tu idea no es tarea fácil. Y a veces requiere, y volvemos otra vez a la misma palabra, de disciplina. A veces requiere casi de un pacto con nosotros mismos. Yo ya hace tiempo que dije, bueno, yo sí, o sea, no puedo vivir sin hacer cosas nuevas y sin cambiar constantemente, pero he llegado a un pacto conmigo misma y entonces yo firmo contratos. Entonces digo, no, mira, fenomenal, empiezas esto, pero como mínimo tienes que aguantar 6 meses. O como mínimo tienes que aguantar 1 año. Si no vas a aguantar 1 año, no empieces. Porque si no, esto no es ya porque me lo diga nadie. O sea, yo ya esas cosas, gracias a Dios, las he pasado. Porque ha habido los momentos que mucha gente que a lo mejor nos está viendo los está pasando ahora mismo y se pasa. Esa es la buena noticia. Ha habido momentos en los que piensas que eres una mierda. Porque todo el mundo te dice, joder, otra vez, es que no tienes ni idea de lo que quieres, fíjate, qué pena que vas a tirar tu vida a la basura, que no sé qué. Y luego además los multipotenciales en general hemos recibido en época escolar y universitaria como muchos, qué bien lo estás haciendo. Las notas, por ejemplo, que como adulto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero el reconocimiento que te daban de, hija, qué niña más curiosa, qué inquieta, cuánto lee, le gustan un montón de cosas, ¿no? Y eso está muy bien visto. Y si tú estabas haciendo mayor, en cambio, no. Claro. Y entonces yo de repente terminé la carrera pensando que era la bomba, porque todo el mundo te dice que eres la bomba, y de repente empiezas a ver que gente que aparentemente partía con menos ventaja te empieza a adelantar. Y en ese momento dices, aquí algo está mal. Y claro, según vas cumpliendo años, cada vez es peor para ti. Porque fulanita empezó con todo el mérito del mundo. Empezó una carrera profesional, me refiero, hace 3 años, y lógicamente ha ido ascendiendo y ha llegado a un puesto, ha llegado tal. Y entonces pasan varias cosas. Primero, que tu autoestima cae. Segundo, que empiezas a tener envidia de la gente. Y empiezas a pensar, joder, ¿qué me falta? Vas en busca del tesoro, en busca de la vocación perdida, casi te diría, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? Y ahí es donde caes en todo tipo de, pues te diría, iba a decir sectas, no me refiero a sectas, ¿no? Pero cursos, programas, no sé qué, cualquier cosa que me diga qué me falta en mi vida. Y ahí es donde podemos resbalar, porque ahí es donde nunca nada de lo que hagamos nos va a satisfacer, porque realmente no nos falta nada. Lo que tenemos que hacer es reconocer con qué cartas estamos jugando
y aprender a ser lo más estratégicos posibles jugando esas cartas. Totalmente. Sí, es que además, si no, lo contrario es una manera totalmente de limitación. O sea, precisamente, ¿no? El superpoder que tienen los multipotenciales es que no están limitados, ¿no? No tienen esa parte de que al final todos somos todo y todos somos universo. Quiero decir que podemos aprender cualquier cosa y tenemos todo al alcance, ¿no? O sea, realmente. Exacto. Hay una forma de escribir a los multipotenciales que a mí me gusta, que dice que somos hombres y mujeres del Renacimiento. A mí eso me hace muchísima ilusión. O sea, yo lo veo así y veo a Da Vinci y digo, ostras, Total. pues sí, somos así, ¿no? Pero es verdad que, y cada vez un poquito menos, fíjate, diría yo, tengo ahí un poquito de esperanza, pero ha estado muy mal visto. Ha estado muy mal visto. Se han necesitado muchísimos expertos. Es verdad que el mundo, el universo, la humanidad ha avanzado mucho gracias a grandes expertos. Hablo de medicina, hablo de tecnología, hablo de muchas cosas, pero hemos dejado de lado cosas, disciplinas más humanas y no se ha dado importancia a la historia, a la filosofía, al arte. Y no te hablo solo de eso, porque yo me considero una persona muy matemática y muy lógica, fíjate. Pero justo yo creo que lo que hace que mi pensar sea diferente, y en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones las ideas sean buenas ideas, es que tengo esa mezcla, ese equilibrio entre esa parte lógica y matemática, esa parte más empresarial y más rígida, y una parte mucho más creativa, suelta, más artística, más filosófica, más religiosa, que te da un enfoque diferente. Total. ¿Cuál es tu historia, Pepa? De cómo llegaste tú, es muy general, ¿no? Esta pregunta, Sí. pero quiero decir, ¿cómo llegaste tú a la multipotencialidad? O sea, de cómo te das cuenta y cuál es ese camino, ¿no? Pues mira, más o menos ya he dicho que colegio, universidad, bien, más o menos bien. Yo ya en la universidad, ya acabando, ya dije, uy, porque yo empecé periodismo pensando, vamos, reportera de guerra, yo es lo que he querido toda la vida, es lo mío. Me fui desinflando antes de acabar y nunca he llegado a ejercer de periodista, fíjate. O sea, nunca he llegado a ejercer de periodista. ¿Qué pasa? Que acabé y pensé, me falta algo. Y me falta algo se tradujo en los cursos de doctorado, máster, luego dije, bueno, pues voy a estudiar entonces había que hacer unos exámenes para ser profesora de lengua y literatura, luego dije, no, contabilidad, o sea, es la historia de mi vida. Cosas completamente dispersas que hacía que los que estaban a mi lado me miraran como diciendo está perdidilla, ¿no? Sí, la chica está perdida. Trabajé en un registro de la propiedad durante un tiempo, luego en una empresa familiar, no sé, cosas completamente diferentes. Y me di cuenta, cuando tuve mi primera hija, que yo era relativamente joven, bueno, sobre todo para lo que soy hoy en día, vamos, súper joven, pero era relativamente joven. Y me regalaron un Mac. Estaba en casa y me regalaron un ordenador Mac, que entonces no había nada. Estoy hablando del año 2001, no había Macs. Y entonces nadie sabía conectarme a Internet. Vale. Nadie sabía conectarme a Internet. Y yo dije, por mis narices, que yo lo conecto a Internet. Me decían en Telefónica, no se puede, señora. Se tiene que comprar un PC. Y yo dije, sí, hombre. Sí, hombre. Por supuesto, ni Amazon, ni Internet como tal, como hoy, nada de eso. Y empecé a encargarle libros a gente que iba a Estados Unidos para aprender cómo se hacía. Y lo conecté. Y entonces dije, si yo lo he conectado, tiene que haber más gente que necesite conectarla a Internet. ¿Cómo lo hago? Y le dije a mi marido, coge una cámara de fotos, porque los móviles tampoco eran lo que son ahora, y grábame que voy a enseñar cómo lo hago en la pantalla del ordenador. ¿Dónde lo colgamos? Pues Apple tenía entonces iTunes, ya tenía iTunes, que hoy ya no se llama iTunes, pero bueno, y te dejaba colgar vídeos. Y entonces colgábamos los vídeos de Mac explicándole a la gente cómo hacer cosas de estas. Wow. El caso es que a raíz de ahí descubrí una cosa que sí me ha acompañado durante toda mi vida, que es que me gusta hacer fácil lo difícil. O sea, yo siempre pienso, no puede ser tan complicado como para que yo no se lo pueda explicar a alguien. Y a partir de ahí empecé con el tema de Mac y de ahí me pasé al emprendimiento, no por nada, sino una evolución natural. Cuando empecé medio a cobrar de aquella manera por lo de Mac, la gente me decía, ¿cómo lo has hecho? Porque claro, en un momento que en España nadie lo hacía. Y entonces, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has podido? Y dije, pues mira, lo voy a contar. Y empecé a contarlo y entonces tuve que crear una web y la creé yo y entonces empecé a enseñar cómo las webs, cómo crear webs, cómo hablar de luego marketing, luego SEO, luego tal.
Y de repente un día dije, pero si a mí... Tenía un podcast que se llamaba Cómo comenzar a vender online, que todavía está, está cerrado ya, no hay más capítulos, pero está todavía y fue un hit en su momento. Pero yo de repente dije, ¿qué hago yo enseñando esto? Si hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo, que sabe mucho más, que se le da genial, que tal, y además me ha aburrido. No quiero seguir haciendo esto. Y empecé a pensar, ostras, tía, te pasa algo. Porque cuando ya tienes un negocio que te está dando dinero y no... Y eso coincidió con que a mi marido le trasladaron a trabajar a Indonesia. Estuvimos toda la familia viviendo allí 2 años y empecé a oír hablar de la multipotencialidad a través de la charla TED de Emily Wapnick y fue todo un descubrimiento. Yo dije, ostras, yo quiero, esto soy yo. Y siguiendo mi hilo argumental, esto no puede ser tan complicado de entender, no puede ser tan complicado. La gente tiene que escuchar esto. Empecé con eso, empecé a hablar de eso, empecé tal, luego metí el diseño humano que llegó a mi vida de la manera más rara posible y nada, hasta hoy, abrazando muy mucho como soy hoy y habiéndolo sufrido muy mucho también anteriormente, hasta que conseguí, primero que me importase muy poco lo que la gente pensase de mí, que eso me ha llevado muchos años de terapia, y luego... perdonándome mucho, siendo menos exigente y dándome cuenta de que a pesar de los pesares, y yo lo he pensado mucho, no he hecho nada con mi vida, que es lo que me dice muchísima gente, no he hecho nada con mi vida, de repente darte cuenta de que sí, de que has hecho, de que hay gente que te da las gracias y te dice, joder, gracias por contarme esto. Y dices, vale, pues entonces sí me merece la pena. Me merece la pena. Y sin olvidar el punto al que quiero llegar, que es frente al mar y con un libro. Claro, ¿ese es tu propósito? Ese es mi... Fíjate, cuando hablamos de propósito, yo muchas veces a la gente cuando trabajamos con todo esto, ¿no? Les llevo un poco a ver por dónde está, qué es lo que quieren decidir hoy para llegar hasta donde quieren llegar. Y a veces les digo, cierra los ojos. ¿Y cómo te ves? O sea, realmente, fíjate, no dónde estás, con quién estás, no, cómo te ves. Porque nadie dice mi propósito es estar frente al mar, ¿no? Pero tú cierras los ojos y yo cerraba los ojos y decía, joder, es que yo me veo con mar, fíjate. ¿Y por qué no va a ser ese mi propósito de vida? Acabar tranquilamente cerca del agua. No lo sé. Y hay gente que te dice, uff, yo quiero respirar aire puro. O no, me quiero ir a la ciudad o quiero hacer... Entonces, bueno... Pues sí, es muy válido. ¿Por qué no? Totalmente. ¿Por qué no? Cada uno tiene, pero me parece muy potente esto de imaginarte, ¿no? Y que ese sea tu propósito, porque evidentemente todos pensamos en algo profesional, claro, ¿no? O sea, quizá porque es lo que nos han metido en vena, vamos, diría yo. O sea que por ahí también me surge, y lo has comentado, y yo también revisando un poco material para hacer la entrevista, sí que he escuchado en varios sitios lo de la similitud con el Renacimiento, ¿vale? Para esto de la multipotencialidad. Y bueno, pues me surgía la pregunta de si realmente esto es algo generacional también, ¿no? Que tiene que ver con un contexto y una época histórica, porque evidentemente a los renacentistas nadie les decía que dónde vas metiéndote en estudiar esto y lo otro o queriendo saber de distintas cosas. Era algo que estaba muy bien visto, ser una persona ilustrada y saber cuánto más mejor, ¿no? O sea que... Pues mira, yo he leído un montón sobre el tema porque me ha interesado mucho saber de dónde viene todo esto. Y según parece, después de la Segunda Guerra Mundial, y con la escalada bélica que hubo en su momento y la Guerra Fría, la división de Europa y todo eso, todo el mundo tenía mucho interés en tecnificarse, en la parte militar, en la parte armamentística. Todo eso se dejó muy de lado, toda la parte más cultural, por decirlo de alguna manera, y lo que se buscaba eran expertos que fueran los mejores en infraestructuras, puentes, carreteras, tanques, coches, tecnología, medicina, o sea, todo eso. Y yo creo que, bueno, hemos nacido, obviamente, no después de la Segunda Guerra Mundial, por si alguien se lo estaba preguntando, pero no después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí un poco por detrás, ¿no? Nuestros padres venían un poco de ahí y realmente has crecido con la idea de no, hay que ser una mujer de provecho, tienes que estudiar, eso a los que teníamos la suerte, que yo lo digo porque... Por si alguien se lo está preguntando, que dices, jo, es que igual si en tu casa y tal. Yo, por ejemplo, en mi casa, bueno, a mí no te puedes imaginar la cantidad de veces que me han dicho lo maravillosa que soy. O sea, quiero decir, no he tenido ninguna carencia en ese aspecto y aún así son cosas que te acaban lastrando. Estudia lo que quieras, haz lo que quieras, pero siempre que sea algo que te luzca,
que te dé estabilidad, que te... entonces, sí estoy segura de que ha tenido mucho que ver con eso. Es verdad que la vida y la historia es un péndulo, ¿no? Y estamos aquí y mañana nos vamos hacia el otro lado, y creo que quizá ahora nos hemos ido demasiado hacia el lado contrario, hacia el lado de no, da igual, déjalo fluir, lo dejas, si no te gusta lo dejas. Y a mí la palabra disciplina, que ya has visto como me gusta mucho, a veces se olvida completamente, porque pues yo a mis hijos, por ejemplo, se lo digo mucho. Fenomenal, yo te voy a apoyar en lo que quieras hacer, pero dime por qué, para qué, y comprométete a qué vas a hacer a continuación. Que tampoco seas tú un cachondeo. Porque a veces los multipotenciales, y yo lo he hecho también, utilizamos nuestra multipotencialidad como escudo. Vale. Y decimos, ay, es que claro, como soy multipotencial. No, cariño. Claro. Hay veces que sí, y hay veces, y cualquier multipotencial que me esté escuchando va a entender lo que digo, que tienes un fuego dentro, que es que sabes que no puedes aguantar ni un minuto más aquí o ni un minuto más en parir esta idea que tienes dentro y que no te deja dormir por las noches y que te está ahogando. Eso es así, pero hay otras veces que es simplemente cansancio, aburrimiento, dejadez, vaguería, y los multipotenciales somos muy expertos en excusarnos en esas cosas. Sí, por eso también tú has hablado de ese compromiso de si entro en una cosa estoy 6 meses, ¿no? Sí. Depende de lo que sea, imagino, ¿no? Pero, sí, depende de lo que sea. Pero por quizás supuesto. esto es un tip que podemos dejarle también a las personas que tengan estas características, Sí, ¿no? y que la vida te tienes que aburrir. Sí, a ratos. Total. A ratos. Es decir, incluso el mejor de los trabajos, en mi caso me lo monto yo. O sea, mi trabajo se supone que es ideal. Yo hay días que me aburro, porque hay cosas que son muy administrativas, muy repetitivas, que se acaban convirtiendo un poco en rutina, y entonces dices, ostras, y la gente dice, no, delega. Bueno, sí, delega si puedes. Claro. Lo que quiero decir es, a ver, hay cosas que tienes que hacer. Sí. Entonces, ¿hay que hacerlas? Hay que hacerlas. ¿Te pueden gustar más o menos? Las tienes que hacer. Luego llega un momento en que pues, te puedes organizar mejor y puedes ver cómo gestionarlo, pero hay que abrazar también esos momentos de aburrimiento. Los multipotenciales también nos tenemos que aburrir. Y sobre todo, es que a veces a los que tenemos al lado los arrollamos como un tren de mercancías. Que también yo a veces tengo compasión por los que tengo cerca, que digo, pobrecillos. Total. Sí. Y has hablado también en algún punto, y yo quería tocarlo, así que lo recojo aquí, del déficit de atención, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una persona multipotencial y una persona con déficit de atención? ¿Hay algo que los diferencia como muy característico? Bueno, los multipotenciales, cuando tenemos algo que nos interesa, o sea, tenemos un porqué, aunque sea momentáneo, pero un porqué en nuestra vida, tenemos el foco vale. perfecto. Y puedes estar 72 horas sin moverte delante del ordenador, perfectamente redactando lo que tengas que redactar, haciendo lo que tengas que hacer, gestionando, llamando, haciendo, y sin perder el foco en ningún momento. O sea, realmente una persona con déficit de atención lo tiene y no puede evitar perder esa atención, ¿no? Y pues necesita cierta ayuda, ya sea médica o de lo que sea, ¿no? Ejercicios, cosas que tienes que hacer. Pero los multipotenciales no tienen ese déficit de atención y claramente se nota cuando están interesados en lo que hacen. Otra cosa es que lo que te digo, lo que comentábamos antes, el aburrimiento, el hastío, no sé qué. Entonces, es que no soy capaz de prestar atención. No, si eres capaz, lo que pasa es que no te interesa un pimiento lo que estás haciendo. Claro, sí. O sea, que puede ser utilizado incluso como excusa, ¿no? Sí. No, yo es que tengo déficit de atención. Sí. En mi caso, claramente, no tengo déficit de atención porque cuando quiero estoy súper atenta. Totalmente. Y te quería preguntar algo y ahora se me ha ido totalmente. Pero bueno, lo vamos a navegar igualmente, lo recogeré. No te preocupes, seguro. Lo recogeré. Es la multipotencialidad, total, que abre muchos frentes. Fíjate, pues ahora me surge, ¿cerebralmente hay alguna característica específica? No sé pues si... mira, que yo sepa, no. Estoy absolutamente convencida de que tiene que haberla, Últimamente me ha dado, porque ¿qué te voy a contar? Voy saltando de cosa a cosa, por leer mucho sobre neurociencia, y entonces según voy leyendo más y sabiendo, cualquiera que me escuche, conociendo un poquito de neurociencia, más me doy cuenta de que efectivamente nuestro cerebro tiene que tener alguna de esas conexiones de forma diferente, y sobre todo tenemos unas descargas de dopamina constantes cada vez que empezamos algo nuevo, que es lo que yo creo que tenemos que aprender a regular de alguna manera también. Total. Porque no deja de ser una droga.
Entonces, al final, a veces es que es casi como que necesitas tu chute. Y entonces necesito algo nuevo que hacer. Necesito algo nuevo que hacer porque me estoy apagando. Claro, sí. Y claro, ahora cuando comentabas esto, ¿no? Y fíjate que tú misma lo has dicho, o sea, cualquiera que me oiga, ¿no? Que como si yo supiera muchísimo. Claro, a veces, y a mí me pasa también, yo acompaño a mujeres y a veces pasa que parece que creemos que necesitamos saberlo todo, ¿no? No sé si esto es algo también que entiendo, afecta a los multipotenciales porque afecta a todo el mundo, pero hasta qué punto, o sea, entiendes a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, esta parte de necesito saber más y más y más sobre este tema, aunque me haya cansado y quiera otro, ¿no? Pero igual no me siento suficientemente preparada para hablar de esto. Perfectamente. Y claro, una persona que abre muchísimos melones, ostras, que precisamente no puedes profundizar a tope en algo. A ver, esto es un mal muy común entre los multipotenciales, que pasan dos cosas. Primero, que parece que necesitamos el título, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos respalde frente a lo que estamos haciendo. Y yo muchas veces les digo, oye, perdona, que no, que la gente lo que quiere es que le dé solución a su problema. Le da igual que sean lo que seas. O sea, si tú le solucionas el problema, te va a hacer la ola. Eso para empezar. Pero bueno, necesitamos esas ganas de estudiar y tal. Y luego además nos pasa otra cosa más con eso que tú decías, y es que no nos valoramos nada, no valoramos lo que sabemos. Y eso pasa muchísimo cuando eres emprendedor y tienes que fijar precios. Y dices, uy, esto lo voy a vender por 35. ¿35 qué? ¿35 euros? ¿Pero cómo vamos a vender esto por 35 euros? Ay, es que no me ha costado nada. No, perdona, que no te ha costado nada. Que es que lo miramos desde el lado incorrecto. Estamos en el lado incorrecto de la ecuación. Lo que tienes que ver es qué problemas solucionas. Entonces, a ver, me hace mucha gracia porque cuando hablamos de síndrome del impostor, yo siempre digo, y la gente se ríe cuando lo digo, que hay impostores en la vida, claro que hay, pero justo esos no tienen ningún puñetero síndrome. Y resulta, es verdad, hay impostores, hay gente que te vende una porquería y te la envuelve de una manera estupendísima y joder, la gente pica. Y luego llegas tú, que yo, a veces cuando me preguntan, pero tu plan de acción para multipotenciales y tal, y yo a veces lo pienso y digo, joder, si tú supieras la de años de vida, de sabiduría acumulada que lleva todo esto, este camino que tienes que hacer, pero claro, luego llega el momento y dices, bueno, no es tan complicado. Ostras, no es tan complicado, pero ¿cuánto tiempo te ha costado llegar hasta aquí, hija mía? Totalmente. Entonces, claro. Ahí está. O sea, tenemos que aprender a valorarnos mucho más. Ser equilibradas, por supuesto, claro que sí, pero valorar mucho más lo que hacemos. ¿Qué es fácil para ti? Bueno, que en general a nosotros, ya te he dicho al principio, se nos da bien aprender. O sea, claro, es que precisamente esta es una de las características, ¿no? Fundamentales, que se te dé fácil porque además tienes muchos conocimientos, pero muchas veces dices, no, es que esto es fácil, no me cuesta nada, pero bueno, pero te ha llevado una serie de años de aprendizaje de distintas cosas, una inversión en formación, que esto es algo muy también en los emprendedores, ¿no? Sí. No, es que esto lo hago en una hora, bueno, pero una hora, pero son años de estudio, mucha inversión en formación que esa persona que te está pidiendo lo que sea no tiene. Claro. Pues que lo pague. Claro, o tú tienes la solución que necesita esa persona, sea lo que sea. Totalmente. Sí, entonces es así. Pero bueno, de todas maneras, si alguien nos está ahora viendo y está pensando, es que a mí me apetece seguir aprendiendo, seguir acumulando, ¿no? Por lo que decíamos. Yo siempre hablo de una forma de verlo, ¿no? Que los americanos dicen skill stacking, que es acumular habilidades. Vale. Y me gusta mucho lo de acumular habilidades. Acumular habilidades desde un punto de vista estratégico, porque los multipotenciales vamos coleccionando, ¿no? Coleccionando me da igual cursos, carreras, libros, estudios, programas, llámalo X, lo vamos coleccionando, sin ton ni son, ¿no? Saltando de una cosa a otra. Entonces hay gente que dice, no, ya no compro nada más, ¿no? Ya no me meto en nada más. Y yo a veces digo, no. Es que la solución no es no me meto en nada más porque vas a acabar picando, da igual. Claro. Entonces la solución es, vamos a hacer un análisis. Y vamos a decir, a ver, ¿yo qué sé hacer? Sé hacer esto y esto. Para lo que me gustaría hacer, ¿qué habilidades necesito? Y sobre todo, ¿con qué habilidades puedo competir con los demás? Es decir, hay que tener un poco de visión de ajedrez, un poco estrategia. Y decir, oye, pues a lo mejor yo soy buenísima, yo que sé, explicando cosas, ¿no? Pero me falta a lo mejor, no sé hablar inglés, imagínate, o me falta la posibilidad de aprender a hablar mejor en público. Genial.
porque a lo mejor acumulando esas dos habilidades sí puedo llegar a ser muchísimo mejor en aquello que quiero hacer. ¿Qué haría yo? Pues, como decías, me voy a buscar a Mónica Galán y le digo, oye, por favor, ayúdame porque quiero expresarme mejor en público. Genial. Entonces, esa inversión sí te merece la pena. Lo que no te merece la pena es ponerte a estudiar japonés mañana porque no te interesa para nada. Total. Entonces, vamos a hacer la mejor inversión posible de nuestro tiempo, porque además es que nos gusta todo. Entonces, a veces hay que decir, no, venga, vamos a ser eso, estratégicos. Claro. Vamos a pensarlo. Claro. Sí, eso es súper importante. Sí, sí, sobre todo si vas a abrir muchas cosas. Aunque luego haya cosas que digas, bueno, lo hago porque me gusta, ¿no? Sí, claro. Sí, pero sí. que eso no te lleve la mayor parte del día si estás, por ejemplo, queriendo desarrollar una carrera profesional. Exacto. ¿No? En un ámbito. O si dices, necesito algo que respalde todo esto, fenomenal. Pero mira a ver qué necesitas de verdad. Que a lo mejor hay cosas que es que son un poco más por ti que realmente por lo que estás enseñando hacia afuera. Totalmente. Muy interesante, ¿eh? Es un temazo, podríamos estar hablando aquí eterno, la verdad. Pero bueno, vamos llegando al fin. Hay una pregunta que quiero hacer y que hago a todas las invitadas y quizás de ahí tiremos más porque no es una pregunta que quiero que limite, pero sí que si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo, no tuvieras preocupaciones en ese sentido, ¿qué es lo que te gustaría cambiar? Ostras. Y ahí sí te voy a pedir que te enfoques en una cosa, ¿no? Por eso, tómate un minutito. Cambiar, ¿no? Sí. ¿Qué me gustaría cambiar? Pues mira, realmente si no fuera un problema ni de dinero ni de tiempo, me dedicaría 100% a mujeres, a partir de cierta edad, y digo cierta edad, no hablo de, pero a partir de 35 así, que realmente piensan que no han hecho nada con su vida. O sea, haría lo que hago ahora, pero a una escala muchísimo mayor y sin retorno, o sea, sin esperar ningún retorno, porque una de las cosas que pasan, es verdad, que no le quita validez, lo digo por si alguien lo está pensando, no le quita validez a lo que haces, pero obviamente tenemos que comer. Obviamente tenemos que comer. Total. Entonces yo hay muchas veces que pienso, si yo pudiera abrir esto, o sea, si yo pudiera hacer esto y decir, venga, voy a ayudar, eso es lo que haría. También te quiero decir una cosa, que cuando he intentado algo, a menor escala obviamente, ¿no? Pero cuando he intentado algo de, venga, vamos a becar a 5 o 6 personas que lo hagan, que les apetezca, que quieran salir de lo que están haciendo y tal, normalmente no suele funcionar. Gratuito, ¿no? Normalmente no suele funcionar. La gente no se compromete para nada. A mí eso me da mucha pena, porque digo, hombre, pues tan mal no estarás. Tan mal no estarás, porque si alguien te tiende la mano y te da la oportunidad, ¿cómo puede ser que no estés aprovechando esta oportunidad? Total. Pero si volvemos a eso, probablemente a lo mejor la forma no sería hacerlo yo directamente, sino instaurar políticas mucho más abiertas en todo esto. No sé, tendría que darle una vuelta. Ahora me lo pasaría pipa. O sea, disponiendo de recursos, sería la bomba. Es una pregunta divertida, ¿no? A mí me conecta con el juego al final, porque realmente, pues lo que tú dices, o sea, es evidente que todos necesitamos comer y no solo comer, sino pues también vivir y vivir bien. O sea que, entonces, pero si realmente no tuvieras ese impedimento y además tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿no? Que dices, es que tengo 40 horas al día, ¿no? Para dedicarle. ¿A qué dedicarías todo tu tiempo y tus recursos? Yo claramente a eso, y me encantaría. Y tendría una residencia donde estarían las mujeres y entonces tendríamos muchísimos planes maravillosos y saldrían unas ideas estupendas y unas empresas maravillosas y diríamos, joder, ¿cómo no se nos había ocurrido esta...? Y la gente fliparía, diría, ostras, total. Fulanita, fíjate lo que ha hecho. Sí, yo creo que saldrían de ahí... que al final es darle voz al que no la tiene, que es algo muy tradicional en el sentido de, ¿no? ¿A qué aspiras? A darle voz al que no la tiene, que parece como una cosa muy así. Pero sí, es gente, no es que no tenga voz, sino que un poco ha perdido la confianza en poder usarla. Claro. ¿Tú crees que el mundo necesita más multipotenciales o los multipotenciales necesitan saber que lo son y tener las herramientas para Hay muchísimos multipotenciales.
yo creo que hay muchísima gente que no tiene ni idea. De hecho, hay Claro. mucha gente que lo escucha por primera vez el término y dice, ostras, si yo soy así. Ujú. No es que en el mundo necesite más multipotenciales, sino que yo creo que lo que necesitamos es aceptarlo. O sea, los que lo Ujú. somos, Mm. decir, somos así, vamos a ver cómo podemos usarlo. Ujú. Vamos a poder... Y sobre todo, al final, también es un poco una labor didáctica con el mundo. Mm. Puede Ujú. decir, estamos aquí, podemos hacer todo esto. Ujú. Venga, dadnos algo que hacer. Claro. Mundo, mándanos algo que hacer, ¿no? Claro. A mí nadie va a venir, yo qué sé, te hablo, yo qué sé, del gobierno a preguntarme, Pepa, ¿tú qué harías? Mm. ¿Qué harías, no? Con las mujeres, que a mí no va a venir nadie a preguntarme eso, pues a mí se me ocurren un montón de ideas. Ujú. Y como a mí un montón de gente. Claro. Entonces lo que quiero decir es, habría que dar más voz a todo eso. No creo que sea por falta de multipotenciales, que hay muchísimos, sino más bien porque muchos viven ocultos. Mm. Por miedo también al juicio de los Claro. demás. Y al suyo propio también, Sí, ¿no? sí, Quizás. Ujú. sí. Bueno, pues esperemos que este episodio llegue a muchas personas también y que se puedan ver reflejadas. Y si se ven reflejadas, pues ¿dónde te pueden buscar, Pepa? Bueno, me pueden encontrar en mi web, pepacobos.es, pepacobos.es, o en Instagram, pepacobos, o en TikTok, pepacobos. O sea, yo... Pepacobos todo. Pepacobos todo. En Google y ya sale todo, ¿no? Pepacobos sale todo Maravilloso. y nada, yo estaré encantada de hablar con todo el mundo. Soy una persona súper accesible, contesto siempre a todo el mundo, me hace muchísima ilusión. Nada, o sea que cualquier cosa que necesite, cualquier persona que nos esté viendo, que me pregunte sin ningún miedo. Maravilloso. Pues muchas gracias, Pepa. Nada, gracias a ti por invitarme. placer. He estado encantada como en casa. Gracias. Gracias.